proyectos, ¿no? Yo recuerdo esa época, ¿no? Y ahora empezó el SNIF y todo el mundo también SNIF, ¿no? Todo es proyectos de inversión. Si yo quiero ejecutar una obra, primero tengo que hacer un perfil. Claro. ¿No? Tomemos en cuenta en este contexto, todo inicio siempre genera, para la gente que ya está trabajando bajo un sistema, algo nuevo, genera de todas maneras un trastorno, ¿no? Totalmente de adecuarse, nuevas normatividades, Claro. encima ahora el desarrollo de los proyectos es multidisciplinario. Antes de hacer un proyecto de inversión pública estaba más dirigido en el contexto de ingenieros, arquitectos, que muy bien hacían su trabajo, pero ahora el abanico se ha abierto, no solo para los economistas, sino también para biólogos, antropólogos, sociólogos, de acuerdo al tipo de proyecto. Entonces, el SNIT ha sido todo un proceso de aprendizaje. Como ven, en el Perú tenemos prácticamente casi 16 años dentro de este sistema y no necesariamente a nivel nacional se ha implementado. En el Perú ha sido en el año 2000, pero en el Cusco, en la región Cusco específicamente, se comenzó a implementar en el año 2004, en el Cusco. Y en el 2005, en la Convención, en Echarate. Donde había más plata. Entonces, exacto, progresivamente. Porque hay que tomar en cuenta que el SNI también es un pedido del Banco Mundial para ver mecanismos de control de gasto. Hay que tomar en cuenta el contexto nacional. En los años 2000 estábamos en un proceso de crecimiento económico. Entonces, por ende, había mayor fuente de financiamiento vía canon y sobre canon, de acuerdo a las regalías, en las municipalidades, y teníamos que tener mecanismos de control para que se gestione y se gaste eficiente y eficazmente el presupuesto. Porque recordemos, y siempre nos han puesto muchos medios de comunicación el tema de cómo muchas municipalidades, cuando no tenían en sus distritos electrificación, o había problemas de desnutrición crónica infantil, o habría problemas de saneamiento básico, ¿qué ocurría? A veces se ejecutaban losas deportivas, sus canchitas o parques, que no decimos que no sean buenos, solo que hay cosas más prioritarias por resolver. Entonces el SNIT trataba de buscar un medio de priorización en el gasto y obviamente también, y después tocaremos más adelante el tema de evitar el tema de corrupción. ¿Y qué crees que en todo este tiempo que ha pasado, ahorita ya casi 16 años más o menos, se ha mejorado la inversión pública? O sea, ¿hemos mejorado en algo? Si digamos no hubiéramos tenido el Sistema Nacional de Inversión Pública o no lo hubiéramos implementado, ¿hubiera sido peor, mejor? ¿Cuál es tu opinión ahí? Acá sí es una opinión de cada técnico. Claro, o sea, opinión, ¿no? Hay que tomar en cuenta que de todos modos siempre un sistema tiene sus pros y contras. Desde nuestra perspectiva y en la particular de mi persona, el Sistema Nacional de Inversión Pública ha ayudado a controlar el gasto. De alguna manera se ha gastado y se ha focalizado el gasto. Tengo algunas estadísticas para mencionar. En los proyectos que se han realizado durante estos 16 años, se han focalizado el 29% en transporte. Y efectivamente, nuestras brechas de desigualdad eran en transporte. Un 22% se han hecho proyectos en saneamiento básico. Un 13% en proyectos en educación. Un 12% en proyectos que tengan que ver con la agricultura. Un 4% en energía y en recursos mineros y bueno, un 20% en otros proyectos, defensas ribereñas, en proyectos de fortalecimiento de capacidades, proyectos de nutrición. Y de todas maneras se ha ayudado a reducir ciertas brechas y se ha generado evitar una deficiencia en gastos en proyectos innecesarios. Un factor y un aporte creo muy importante del Sistema Nacional de Inversión Pública es el enlace con el presupuesto participativo y con el plan de desarrollo concertado. Uno, porque estos proyectos tenían que ser, principalmente hablo en municipalidades locales, rurales, donde hay una mayor participación de la población, ¿no? Que es importante considerarlo, ¿no? Y donde justamente existen las mayor grandes brechas de desigualdad. Y bueno, se ha hecho bastantes trabajos en eso, donde la población ha participado, ha identificado sus problemáticas y qué mejor de ellos. Usted sabe muy bien que nosotros como técnicos estamos en un municipio unos años, pero después ya no estamos. ¿Quiénes se quedan? Los dirigentes, la población que vive ahí, y son ellos mismos los decisores de sus necesidades y por luchar y velar por sus propios intereses. Claro que hay vicios que también
lo vamos a comentar. Sin embargo, también tocando la parte negativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, es que todos los municipios cuentan con un plan de desarrollo concertado. Estos planes de desarrollo concertados están enfocados justamente, como el mismo nombre lo dice, para buscar el desarrollo económico-social local. Ya. Pero estos estudios, por lo general también hechos por muchos técnicos, tienen sus vicios. A veces son plantillas, Claro. no son un estudio participativo con la población. ¿Y qué problemas traen? Que después cuando se hacen proyectos no refleja la realidad. Claro. Entonces también a veces habían proyectos dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y que a pesar que están dentro del presupuesto participativo, porque también hay direccionamiento por parte de las autoridades con los dirigentes para que salgan proyectos que no necesariamente representen las necesidades de la población, se generan estos vicios, ¿no? Y tenemos planes de desarrollo que al final están encarpetados en las oficinas, pero que ningún funcionario lo toma como un instrumento de gestión, donde en el plan de desarrollo se identifica, tenemos brechas de desigualdades altas en saneamiento básico, en transporte, por ejemplo, tenemos que fortalecer el tema de riego, Claro. pero no hacen también estos proyectos. Entonces también el SNIT poco a poco, en un inicio fue muy interesante, pero en el proceso comenzaron a tener vicios. No por el sistema en sí mismo, tomemos Sino en cuenta por que el los sistema que es hacemos. un instrumento, Claro. sino los técnicos. Claro. Ese es el detalle. Ese es el problema, ¿no? Y si hablamos de planes de desarrollo, o sea, y retrocedemos, primero que a nivel nacional no teníamos un plan de desarrollo nacional, ¿no? Y acuérdate que el plan de desarrollo del gobierno regional estaba recién en proceso, Exacto. ¿no? Y peor, los gobiernos locales, uno que otro, por decisiones de cada alcalde, empezó a hacer su plan de desarrollo, pero como tú dices, encarpetados. Exacto. Y para hacer un presupuesto participativo no se toma en cuenta, o no se toma el plan de desarrollo, ¿no? Porque van a las reuniones y lo que aprueban son prioridades de cada grupo, Exacto. pero no se ve el plan de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que el gran problema son los técnicos, ¿no? O sea, ahorita, porque si yo llevo, por ejemplo, un presupuesto participativo, lo primero que haré será enfocarme en el plan de desarrollo. Por supuesto. Y a partir de ahí ya sé qué proyectos tengo que elaborar, porque ya no hay que inventar nada, ¿no sé? ¿O no es así? Claro, porque un plan de desarrollo es participativo. Claro. El técnico no lo hace a su criterio. Hay talleres con las juntas sociedad directivas, con la civil. sociedad civil. Es más, se valida todavía en asambleas. Claro. Entonces, ese plan de desarrollo ya está contemplado los lineamientos, los ejes y por ende las actividades y o proyectos que se tienen que realizar. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? En estos planes de desarrollo a veces no tenían una relación directa cada año con las necesidades en los presupuestos participativos. Claro. Entonces teníamos este tipo de problemas. Y también hay, creo que la problemática es cada candidato, cada persona que quiere asumir un cargo, lo que hace es proponer un plan de trabajo, ¿no? O sea, yo quiero ser alcalde, propongo un plan de trabajo, pero me voy no por el plan de desarrollo, sino voy por mis propias ideas, ¿no? Y cuando llego a ser alcalde, lo que hago es mi plan que propuse. Exacto. O sea, entonces, creo que también las autoridades, antes de tomar una decisión de poder ser alcaldes, lo primero que tendrían que hacer es revisar el plan de desarrollo y esa sería la ruta para poder gobernar, ¿no? O sea, todo candidato debía de conocer su plan de desarrollo de su comunidad y a partir de eso saber qué proyectos tengo. Porque no hay más, o sea, si ya he destinado un plan de desarrollo y digo, yo necesito carreteras, saneamiento, riego, electrificación, ya no tengo que hacer más, ¿no? Ya no tengo que inventar. Y ustedes, los técnicos, lo único que tienen que hacer es hacer cumplir en los perfiles, en los proyectos, ¿no? Exacto. Es justamente una cosa el tema político y el tema técnico, ¿no? ¿No? ¿Qué ocurre? También hay proyectos muy interesantes que un alcalde X está contemplando, termina su gestión y hay proyectos que son multianuales, no se terminan en un año. Claro. Entonces viene una nueva gestión y justamente políticamente a veces no les conviene la continuidad de esos proyectos. Y lo paran, ¿no? Entonces lo para. Muchos dicen que no, pero en la realidad nosotros que trabajamos en gestión pública, Claro, es una conocemos, cuestión política. vemos el tema político. Claro. Y ese es el problema. Una cosa podemos hablar, los mejores planteamientos técnicos, pero tiene que estar siempre acompañado de la mano Política. de la parte política. Claro. Entonces, es el problema que se ve en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Como te dije, la metodología y el sistema en sí no es mala, Claro. sino es el problema los técnicos y también el otro tema que acabas de mencionar, los políticos. Claro, por eso es que creemos que
Si tenemos técnicos que conocen todo esto, acá en el Cusco profesionales que saben de inversión pública, saben de perfiles, tenemos ingenieros de los mejores, tenemos profesionales de todo tipo de universidades, los mejores. ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no tenemos ciudades ordenadas? ¿Por qué nuestras brechas de desigualdad siguen igual? ¿Por qué? ¿Es cuestión más política? Sí. Miren, ayer estaba conversando con otro compañero, un técnico que trabaja en Espinar, y me dio un dato interesante. Espinar, donde hay alta riqueza, producto de la explotación minera, pero en todos estos años, y eso es con fuente del INEI, más del 60% de la población se encuentra en pobreza. Entonces, ¿de qué situación estamos hablando? Se han hecho hermosos, grandes proyectos en Espinar, pero la situación de la población no está cambiando. Claro. Entonces, el tema ya no solo es técnico, Es más es político. ¿no? Entonces, ahí vemos un problema bien grave. Otro problema dentro del SNIC, por ejemplo, para mencionarte, hasta la fecha actual, 16 años, se tienen más de 380.000 proyectos a nivel nacional que se ha realizado. 380.000 proyectos.